Era viernes en la noche, acababa de llegar a mi casa después del trabajo y lo único que quería era relajarme, viendo un maratón del Chavo del Ocho que pasarían por la televisión. Me hice de cenar y en el camino había comprado palomitas de maíz, con todo listo, me senté en mi sillón y encendí la televisión. El maratón transmitiría 12 de los episodios más emblemáticos del Chavo del Ocho. Todo se desarrollaba normalmente hasta que llegaron al quinto episodio, ahí fue cuando ocurrió un suceso que me perturbó. Al terminar el cuarto episodio y antes de que empezara el siguiente capítulo, de repente la pantalla se oscureció mientras de fondo oía el sonido de estática, entonces en la pantalla apareció un cartel que decía: el siguiente episodio fue prohibido por Televisa y hoy por única vez será transmitido en televisión. Luego de esto se reprodujo la introducción habitual, no hubo nada extraño hasta que se ve el episodio. El capítulo comienza mostrando el patio de la vecindad, pero ninguno de los personajes aparece en escena. Pasan unos segundos hasta que el Chavo se asoma con temor desde el barril, mirando a todos lados. Una vez que se asegura de que no hay nadie, sale sigilosamente, aunque sus piernas tiemblan de miedo y parece que en cualquier momento podría darle la garrotera. Don Ramón lo ve, sale de su departamento y le pregunta si también ha visto lo que parece ser una sombra merodeando por la vecindad. El Chavo lo mira con ojos llenos de temor y asiente lentamente. Entonces, Don Ramón le dice al Chavo que si quiere puede quedarse en su casa esa noche y que al día siguiente verán qué hacer. El Chavo acepta y se va al departamento de Don Ramón. Todo parece ir normal hasta que un grito proveniente del patio despierta a todos. El primero en salir a ver qué sucede es el Chavo, seguido de Don Ramón. Cuando llegan al patio, encuentran a doña Clotilde tirada en el suelo, inconsciente, cerca de su casa. Don Ramón corre a auxiliarla, pero a pesar de todos sus esfuerzos, doña Clotilde no reacciona, así que llaman rápidamente a los bomberos. En la pantalla aparecen letras que dicen: 2 días después. Don Ramón entra a la vecindad empujando una silla de ruedas en la que va doña Clotilde. Cuando entran al departamento de doña Clotilde, Don Ramón le pregunta qué pasó el día que la escucharon gritar y qué causó que le diera un paro cardíaco. Doña Clotilde, con una voz entrecortada, le responde: ese día estaba apresurada porque ya era tarde y tenía que comprar algunas cosas. Pero en el instante que salí, vi como una silueta venía del otro patio y, sin darme cuenta, en un segundo estaba frente a mí. Antes de que pudiera pedir ayuda, solo un grito salió de mi garganta y entonces sentí como el aire se desvanecía de mis pulmones. Lo último que recuerdo es ver a esa sombra desvanecerse frente a mí, mientras mis piernas cedían y yo caía al suelo. Don Ramón estaba aterrado, hasta ese momento aún creía que lo que había visto solo había sido una ilusión, pero que 3 personas en diferentes momentos lo hayan presenciado, solo confirmaba que algo malo estaba acechando en la vecindad. Don Ramón estaba preocupado y fue por eso que le dijo a doña Clotilde que iría a ver al Chavo y a la Chilindrina para asegurarse de que todo estaba bien. Don Ramón tampoco quería dejar a doña Clotilde, pues el doctor le había dicho que doña Clotilde aún no estaba recuperada del todo y cualquier incidente nuevo podría ser fatal. Don Ramón se apresuró en ir a ver cómo estaba el Chavo y la Chilindrina. Una vez que se aseguró de que todo estaba bien, se empezó a preparar para volver a cuidar a doña Clotilde. Entonces escuchó un grito desgarrador viniendo del departamento de doña Clotilde. Don Ramón corrió, pero al llegar a la puerta se detuvo y vio cómo aquella sombra salía del departamento de doña Clotilde y se desplazaba hasta el departamento de Jaimito. Don Ramón empezó a reír y le dijo al Chavo: ya ves, Chavo, te dije que los fantasmas no existían, solamente era una broma de Jaimito. Espera un momento, solo le diré a doña Clotilde que no tiene que temerle ningún fantasma, pues solo era Jaimito haciéndonos una broma.
Don Ramón entró muy contento al departamento de doña Clotilde, pero cuando vio hacia donde estaba doña Clotilde empezó a llamar a gritos al chavo. Cuando el chavo llegó se mostró la escena que había alarmado a don Ramón. Doña Clotilde estaba tirada en el suelo, con los ojos abiertos y en el rostro tenía una mueca llena de espanto, su cuerpo estaba completamente inmóvil y no mostraba signos de vida. Don Ramón rápidamente le dijo al chavo que se fuera a su departamento a llamar a los bomberos. Cuando llegaron los paramédicos solo confirmaron que doña Clotilde había muerto y ya no había nada que hacer. En ese momento una furia incontrolable se apoderó de don Ramón, aunque siempre había evitado a doña Clotilde, nunca había deseado que le pasara algo malo. Con la ira a punto de explotar don Ramón fue hacia el apartamento de Jaimito, tocó la puerta mientras gritaba a Jaimito que era mejor que abriera. Luego de cerca de 4 minutos, don Ramón estaba dispuesto a tirar la puerta y cuando se estaba preparando para hacerlo, al fin la puerta se abrió. Un olor putrefacto hizo que don Ramón vomitara, el departamento estaba totalmente oscuro y cuando don Ramón alcanzó a encender la luz, vio cuál era el origen de aquel olor. En la cama de Jaimito una mezcla entre moscas y gusanos rodeaban lo que aún quedaba de su cuerpo. Don Ramón se horrorizó al verlo y estuvo a punto de salir corriendo cuando vio que la sombra que había estado aterrorizando a la vecindad, se acercó al cuerpo de Jaimito y sin más desapareció. Por un segundo la pantalla se oscureció y después apareció don Ramón en el patio y en el fondo estaban 2 ataúdes con las fotos de doña Clotilde y de Jaimito. Don Ramón dijo con una voz más grave: ¿Quién se iba a imaginar que el espíritu de Jaimito era el que estaba deambulando por la vecindad, desesperado porque alguien encontrara su cuerpo? Y peor aún, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a perder a 2 inquilinos, todo por no ser unos buenos vecinos? En ese momento don Ramón empezó a llorar mientras veía a la pantalla, luego de unos segundos salió de la escena y entonces aparecieron los créditos finales. La imagen se cortó y la pantalla quedó estática por 10 segundos, después de esto se reprodujo el siguiente episodio con normalidad. Decidí apagar la televisión e irme a dormir. Nunca supe cómo ese episodio llegó a filtrarse en la televisión, lo único que sé es que desde ese día ahora cada vez que veo a los personajes de Jaimito o de doña Clotilde, viene a mí la imagen de sus rostros deformados como en aquel capítulo.